Santa Cruz. Cuento del libro Relatos de la Noche de Uriel Reyes. En el mundo caminan seres que no deberían de hacerlo. Entes de una esencia tan grotesca que ofenden todo lo sagrado con su sola existencia. Somos pocos los desafortunados que tenemos la desgracia de encontrarlos. Lo peor es que nunca sabemos cuándo vamos a hacerlo. Eran las 8:25 de la noche cuando aterricé en el aeropuerto José Martí. La cabeza me punzaba como si el cerebro se me quisiera salir por los ojos. Me despertó la sobrecargo, con un tono que sentí molesto. O tal vez solo era el acento cubano. Yo era el único en el avión, con excepción de dos viejos en la primera fila de asientos que estaban vestidos exactamente igual el uno y el otro. Eran unos gemelos de unos 80 años que me saludaron cuando pasé a su lado. «Bienvenido a la isla», dijeron al mismo tiempo. Sentí que no había despertado del sueño extraño que había tenido durante el vuelo. Durante la noche anterior, desde semanas atrás. Me sentí muy lejos de casa, más de lo que había estado antes. Ya había viajado solo, había podido conocer Buenos Aires, Santiago y Bogotá. 4 años atrás en mis tiempos de estudiante universitario, pero esto se sentía diferente. Por alguna razón no lograba comprender. Sentía que no iba a regresar, que habitaba aquel sueño extraño del que tenía semanas sin poder despertar. Revisé mi teléfono y comprobé que no había señal. Sé que hay formas de conectarte a internet desde Cuba, pero no quise buscarlas. Así estaba mejor. Me caerían bien unos días para desconectarme por completo. Lo único que me preocupaba era mi madre. En una carta que le dejé por debajo de su puerta, apenas le avisaba que estaría afuera, que no se preocupara por intentar contactarme. Al salir del aeropuerto me abordaron varios taxistas. Todos me ofrecían viajes baratos a La Habana, supongo que es ahí a donde se dirigen todos los turistas. No muchos buscarán llegar a Santa Cruz, ese grupo de 15 casitas al que ni se le puede llamar pueblo, a 45 minutos de Pinar del Río, la ciudad de no más de 200,000 habitantes que encabeza la provincia del mismo nombre, en el occidente de la isla. Uno de los taxistas me dio confianza. Llevaba unos lentes como los de mi padre, de aviador de un tinte amarillento y un diente de oro. Además de esa confianza instantánea, fue el único que, al decirle que no iba hacia La Habana, me empezó a recitar de memoria una lista de lugares a los cuales me podría llevar por unos cuantos pesos. Le pregunté por Santa Cruz, y dudó por un momento, genuinamente confundido, como si le preguntara por un lugar que no existe. Le dije que estaba cerca de Pinar del Río, que tenía anotadas unas instrucciones para llegar, pero tal como lo anticipaba, parecía ser una solicitud que los taxistas del aeropuerto no estaban acostumbrados a recibir. Hice un cálculo de 3 segundos en la cabeza y me dio precio. Supe que era alto, que me lo decía quizás con la esperanza de que le dijera que no podía pagar tanto, pero le dije que sí. Me advirtió entonces que sería un viaje de casi 3 horas. Más lo que tardáramos en encontrar ese lugar al que me dirigía. Miré mi reloj. Noté que mi vista seguía nublada. Veía borroso, pero no lo suficiente para darme cuenta de que llegaríamos cerca de la medianoche. No había otra opción. Tenía que llegar cuanto antes. Nos adentramos pronto en una carretera oscura, en aquel Chevrolet de finales de los 50 que el taxista manejaba a toda velocidad, como quien conoce el camino de memoria. Yo no alcanzaba a ver nada al frente, pero decidí confiar. «Me llamo Gabriel, para servirte», me dijo el taxista. «Y esta es la Martita. No tengas miedo del ruido que hace. No se va a desarmar. Es tan fuerte como en su mejor momento», dijo mientras tocaba casi con cariño el tablero del taxi. Yo veía los ojos de Gabriel en el espejo retrovisor del que colgaba un rosario de madera. Me miró con atención y preguntó por qué visitaba un lugar como ese que estaba buscando. Santa Cruz, si allá no había nada que buscar.
Le dije que iba a ver a Rogelio, un viejo amigo de mi padre, alguien a quien le debía la vida. Nos llegaron noticias, una llamada de esas que desde el timbrazo se sienten tristes. Nos dijeron que el pobre de Rogelio estaba agonizando y era probable que no sobreviviera la noche. Tenía un último deseo: ver a mi padre por última vez, y sabía que era mucho pedirle que vinieras a Cuba a verlo, pero le debía ese favor. Vengo a ver si de casualidad lo encuentro vivo todavía, pero el mensaje llegó hace varios días ya. Algo me dice que voy tarde, le expliqué. El taxista me preguntó aclarando que no quería parecer entrometido, porque era yo y no mi papá quien había viajado a buscarlo. Hace 2 años que mi papá murió, pero no encontramos la forma de avisarle a Rogelio, le dije, y clavé mi mirada en los 3 metros de carretera que iluminaban los faros opacos de aquel taxi a toda velocidad. Gabriel parecía tener más prisa que yo por llegar. De pronto, al lado de la carretera apareció un pueblito, una lámpara iluminando un pedacito de calle, y no podía evitar imaginarme por un momento viviendo en ese lugar, atravesando todos los días la luz tenue de esa lámpara para llegar a casa, donde viviría el que sería mi mejor amigo o la chica que me gustaría. Cada que me topaba con escenarios como ese, tan lejanos, solía perderme en esas posibilidades. Imaginarme mi vida, si hubiera crecido en circunstancias distintas, y ese momento no fue la excepción. Pero pronto tuve que cerrar los ojos y pegar mi frente en la ventana. El dolor de cabeza se volvió insoportable a ratos. Se hacía cada vez más difícil pensar claramente. Cuando recibí las noticias de la salud de Rogelio, empecé a actuar en automático, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, sin detenerme un momento para saber si hacía lo correcto. Compré el boleto más próximo a la isla e investigué cómo llegar a Santa Cruz. Saqué el poco dinero que me quedaba en la cuenta de banco y al llegar lo cambié todo por pesos cubanos en el aeropuerto. Era poco, pero debía de bastar. Lo más probable, lo esperaba, era que al llegar me encontraría con la noticia de que Rogelio ya había fallecido. Cuando el dolor en la sien me dejaba pensar en algo, pensaba en eso. Pero debí intentarlo. Mi padre tenía una deuda con Rogelio y yo la responsabilidad de pagarla. En su juventud, mi papá vivió por 2 periodos en Cuba. El primero de ellos en La Habana, más precisamente en el barrio de Miramar, a unas calles del Parque John Lennon, donde le gustaba ir a leer y escribir cartas a mi madre mientras el calor tropical se le metía por los poros. Vivió en la casa de un amigo suyo, sociólogo, que había conocido en Ciudad de México. La segunda etapa, ya con 26 años, la pasó viajando alrededor de la isla. Cerca del Pinar del Río, decidió quedarse, cuando ya no podía más. Se alojó en una habitación de hotel de la que nos detallaba hasta una grieta cerca del techo que dejaba pasar el aire caliente de la isla por las mañanas y los mosquitos por la tarde. Aquella habitación serviría. Esa viga de madera que la atravesaba era perfecta. Esa ciudad funcionaría. Y estaba lo suficiente lejos de su mundo, de todo y de todos. Pinar del Río le parecía perfecta para matarse. Mi papá nunca hablaba al respecto, pero sí escribió, tan descriptivo como era, en el diario que llevaba cada que tenía pensamientos suicidas, con el cual dimos después de su muerte, y ahora llevaba conmigo de vuelta a aquel lugar, cerca del corazón, en la bolsa interna de mi chaqueta. Un documento que leí con miedo, pero que me sirvió para conocerlo mejor. Contaba ahí una de esas tardes, cuando por fin decidió hacerlo. Le escribí una carta a mamá, muy diferente a aquellas firmadas desde el Parque John Lennon. Dejó todo en orden.
Solo necesitaba ser valiente un momento. Eso le iba a bastar. Pero afuera los sonidos de los pájaros, de la gente sobre la calle y de dos perros que parecían juguetear a lo lejos, lo convencieron de salir a caminar y ser testigo, solo una vez más, de lo preciosa que podía ser la cotidianidad cuando tienes suficiente dolor para verla de frente. Quería disfrutar por última vez ese calor dulzón que le subía desde las plantas de los pies, el sol en la cara, cada pequeño sonido de aquella ciudad tranquila que absorbía mejor cuando cerraba los ojos. Empezó a caminar sin rumbo. Las calles iban haciendo más calladas hasta que llegó a una carretera y caminó por ella. Seguía sus pies que parecían saber a dónde llevarlo, aunque los coches le pasaban a centímetros. De vez en cuando cerraba los ojos y caminaba así, intentando sentir cada sonido, saborear cada pequeña corriente de viento que le golpeaba la cara, como si se los quisiera llevar consigo. Quería irse así, sintiéndolo todo tan fuerte como aquel dolor que nunca logró saber de dónde le salía. Sin darse cuenta se alejó de la ciudad y llegó a un camino que parecía que no iba a ninguna parte. Cuando lo tuvo frente a él no dejó de caminar. Sus pasos casi autónomos lo llevaron. Después de un buen rato llegó a Santa Cruz, una hilera de casitas atravesadas por una calle estrecha. Al verla no pude evitar emocionarse por una fracción de segundo. Tenía la sensación de haber estado ahí antes. Cerró los ojos y se concentró en llenarse de los olores de ese poblado. El olor a tierra mojada, a habanos y a café. La forma en que escribió mi padre al respecto hizo que me sintiera presente en aquel lugar. Escribió como la tarde se iba poniendo cada vez más azul y contrastaba con la luz cálida de las velas que se asomaban de las casas. Colores intensos, como si alguien los hubiera pintado sin sutileza ni preocupación para que aquel paisaje pareciera real. Yo no sabía si lo era. En la última casa a la izquierda alcanzó a ver a un hombre sentado frente a su puerta, aprovechando el clima fresco que le tocaba a esas horas de la tarde. De piel tostada por el sol y pelo blanco, pantalón de mezclilla medio pantorrilla y una camisa blanca de tirantes. Aquel desconocido le saludó a la distancia. Hizo una seña para que se acercara y le invitó a fumar. Platicaron hasta que se hizo de noche. Mi papá tuvo que volver a Pinar del Río por aquel camino oscuro, cercado por palmas. Pero volvió a caminar hasta allá cada tarde durante una semana. La misa de Rogelio, que surgió de esas charlas vespertinas con olor a café en las que el hombre 20 años mayor que él le contaba sus historias, le convencieron de no terminar todo en ese lugar y volver a casa. Rogelio no tenía familia. Hacía mucho que lo habían abandonado por razones que no compartió con mi papá. Pero lo conocía todo Santa Cruz. No sé hasta qué punto supo que si mi padre había vuelto a México fue gracias a él. Se había reencontrado con mi madre. Me había tenido a mí. Había inspirado a algunas generaciones de estudiantes que tuvieron la suerte de que les diera clases con esa pasión por la historia que nunca vi en nadie más. Todo, de cierta forma, gracias a aquel hombre que se sentó a platicar con mi padre de la vida, escondidos en lo profundo de Cuba. La idea de quitarse la vida, sin embargo, al parecer nunca desapareció por completo. Se mantuvo a su lado, constante, como una voz que le hablaba cada noche de insomnio. Fantaseó con la posibilidad. Nos habló hasta cansarse de cómo irse en sus términos. Era un derecho y, para algunos, una declaración, aunque al final lo hizo. Creo que a mí siempre me definió aquella idea. Pensar que mi existencia se debía a la común inercia de dejar pasar las cosas para después. Tenía que hacerlo en México, dejarle un cuerpo a la gente que lo quería, ahorrarles la complicación de regresar al país.
Pensó mi padre en aquel momento, en aquel poblado cerca de Pinal del Río. Al final, le tomó 25 años hacerlo. Lo extraño fue que cuando por fin lo hizo, la idea no había dejado de rondarle la cabeza. Yo la supe tratar y bueno, las pastillas ayudan. Sé que soy dormido, pero aún así las recuerdo. Solo dudo de dónde las guardé. ¿En la maleta? ¿En la bolsa de pie que usó mi papá durante toda su carrera como profesor y robé hace 2 días de ese estudio? Espero haberlas traído. Sí, nunca salgo sin ellas. Desperté cuando estábamos a punto de llegar. Gabriel seguía platicando. Parecía que no había dejado de hacerlo, pese a que yo hace rato había dejado de escucharlo. La cuba de sus historias se mezcló con mis sueños, o nunca se dio cuenta de que yo me había quedado dormido. O siguió hablando, sin parar para no dormirse él. Me avisó que ya estábamos en Pinal del Río, específicamente en el punto de la carretera que yo le había señalado, de donde podríamos empezar a buscar Santa Cruz. Por más que le di absolutamente las indicaciones que entre charlas había obtenido de mi padre, era como si el lugar nunca hubiera sido real. Por un momento dudé y temí que solo hubiera existido en los sueños de mi padre. Además, se nos complicaba buscar en la noche. No había ni una sola luz en aquella carretera a las afueras de la ciudad. Después de media hora encontramos un camino. No sabía si era el que estábamos buscando, pero era el único que podíamos tomar, entre palmas saliendo de la ciudad que se adentraba en el monte. Al menos teníamos que intentarlo. Qué raro, me dijo el taxista, totalmente agotado. Siento que ya habíamos pasado por aquí, pero no había visto el camino. ¿Estás seguro de que avancemos por ahí? ¿En serio se quiere quedar en un lugar como este? Me preguntó confundido y le respondí que sí. Por primera vez en todo el trayecto avanzó despacio y en silencio, con la mirada fija en aquel camino de tierra. Después de 1,5 kilómetros vimos una luz de fondo. Una lámpara titilaba mostrando la entrada a una pequeña calle en breves parpadeos. Lo suficiente para saber que habíamos llegado. Nos estacionamos frente a esa lámpara. Debajo de ella, en una placa de madera clavada en la pared de una casa que parecía abandonada, podía leerse "Bienvenidos a Santa Cruz". El sonido del estruendoso taxi con nombre de mujer, al alejarse por el camino, era lo único que interrumpía el silencio de aquella noche. Lejos habían quedado los ruidos de la ciudad. El calor me abrumaba a pesar de la hora. Había una segunda lámpara que iluminaba el lugar, al fondo de la calle. De algunas casas alcanzaba a salir un resplandor que parecía luz de velas. Ya pasaba de la medianoche. Me sorprendía que siguieran despiertos, pero agradecía la suerte de haberlos encontrado así. Una mujer salió de las casas y se me acercó. Detrás de ella una niña se quedó observando desde la puerta. ¿Qué buscas aquí?, me preguntó. Vengo a ver a Rogelio, respondí. La mujer sonrió. Entonces no mentía. Nos dijo que vendrían a buscarlo. Me pidió que la siguiera. Mientras caminaba apenas detrás de aquella mujer que avanzaba despacio, no podía dejar de pensar en que Santa Cruz olía exactamente como lo había descrito mi padre. Por un momento lo pude imaginar a él ahí, caminando por esa calle, de joven buscando algo sin saber exactamente qué. De alguna forma me sentí en la misma circunstancia. Rogelio se murió el jueves. Lo dijo sin voltear a verme ni dejar de caminar. Lo cortante de aquella frase me hizo sentir que no había más preguntas que hacer. Era sábado y con ese calor lo que me preocupó fueron las condiciones en las que encontraría el cuerpo del amigo de mi padre.
Llegamos a una casa alejada de las del resto del lugar. La puerta estaba abierta, pero dentro no había ninguna luz, ninguna señal de que estuvieran velando a alguien. La mujer se detuvo y me señaló hacia el interior. El olor que salía de aquel lugar era espantoso. Mañana lo vamos a arreglar para la ceremonia. No te preocupes. Mañana a esta hora tienes que estar, me dijo notando que apenas soportaba aquel olor. Tomé valor y una bocanada de aire para acercarme a la puerta y verlo desde ahí. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude notar la figura de un hombre recostado sobre una camita en donde apenas cabía. Las manos en el pecho, cubiertas por vendas de los pies a la cabeza, solo descubriendo su rostro. Esperábamos a tu padre, pero supongo que habrá razones para que seas tú. Me apretó fuertemente del brazo, tanto que me hizo voltear a verla con algo de dolor. Tal vez tú tenías que ser quien viniera. El destino es curioso. ¿Crees en él? Sin responderle me solté. Le dije que estaría presente para la ceremonia y luego saldría de ahí. Ella sintió con una ligera sonrisa. Me dijo que podía buscarme un espacio en alguna casa del lugar o alguien que me llevara al hotel más cercano en la ciudad. Elegí lo segundo sin dudarlo. Por alguna razón no podía esperar salir de ahí. La mujer pidió que llegara al anochecer y se alejó. A los pocos minutos un hombre de unos 50 años, mal encarado, se acercó en una camioneta de carga, muy vieja, y me dijo que me subiera atrás en la caja. Así lo hice. Por el aspecto de la camioneta y sobre todo por cómo se escuchaba, daba la impresión de que no había andado en años. Desde la caja podía ver cómo el asiento a su lado estaba libre, pero no podía quejarme de no ir ahí. Suficiente favor me estaba haciendo ya al llevarme. El camino para salir de Santa Cruz y llegar al pueblo se me hizo demasiado largo. Quizá por la incomodidad, quizás por las ganas que tenía de salir de ahí y volver a ver un poco de civilización. Me sentí aliviado cuando por fin entramos en la ciudad. La camioneta se detuvo en una calle donde no parecía haber mucho. El hombre me dijo, en muy pocas palabras, que había un hotel a la vuelta. No quise preguntarle por qué me estaba dejando ahí y no frente al hotel. No tenía sentido. Bajé mi maleta y empecé a caminar. El hotel era muy viejo, pero lo suficientemente cómodo como para olvidarme por un momento de la experiencia tan extraña que acababa de pasar. En la recepción había café. Me serví uno casi por reflejo a pesar de que quería dormir. Necesitaba recargar energía suficiente para aguantar lo que se avecinaba. El domingo sería un día largo. Podía sentirlo. Desayuné apenas pan y más café de la recepción. No tenía hambre y había pasado una noche espantosa. Tuve un sueño que se repitió una y otra vez durante lo poco que logré dormir. Estaba parado frente a la casa de Rogelio, en medio de aquel pueblo extraño, oscuro. Yo sabía que dentro estaba su cuerpo, que no había nadie más. Pero escuchaba como alguien se levantaba y caminaba dando tumbos por el lugar. Luego, sus pasos se acercaban hacia la puerta. Podía ver dibujándose poco a poco unos ojos brillantes que resplandecían como los faros de un coche en el horizonte. Los ojos de Rogelio. Cuando estaba a punto de acercarse lo suficiente a la puerta como para poder verlo, el sueño comenzaba de nuevo. Yo llegaba caminando hasta ahí y me detenía nuevamente a unos metros de su puerta. Intenté no pensar demasiado en él, no buscarle algún significado, pero aún despierto en la habitación. La imagen de aquellos ojos apareciendo en la oscuridad de la puerta me angustiaba. Caminé por la ciudad.
Solo así pude sacudirme aquella imagen que se repetía una y otra vez. Me senté en un parque cerca del hotel para hacer tiempo mientras caía la tarde. No había nadie. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, busqué un taxi. Cada uno de ellos se marchó en el momento que mencioné Santa Cruz. Detuve a varios, pero la respuesta era la misma. Casi perdía la esperanza cuando un viejo se detuvo. Fue el único que se quedó después de escuchar aquel nombre, aunque lo hizo solo para convencerme de que no fuera para allá. Para decirme que no tenía nada que buscar ahí. Que eligiera cualquier lugar para conocer, menos ese. Le dije que era una cuestión importante. De familia. Noté cómo en su mirada dudaba por un momento, como si se preguntara cuál era la respuesta correcta. Finalmente dijo que me llevaría a la mitad del camino de terracería que llegaba hasta allá, que era la mejor oferta que iba a recibir, que nadie pasaría de la desviación en la carretera. Acepté. Ya en el taxi le pregunté si había alguna razón para que los taxis no quisieran salir de la ciudad, y me respondió que con eso no tenían problema. Es por Santa Cruz, me dijo. No sé qué asunto tengas allá, pero nadie va a ese lugar. Le dije que me dirigía al funeral de un amigo de mi padre, alguien a quien en pocas palabras le debía la vida. Me dijo que era bueno saber que alguien aún se moría ahí. Llegamos a la desviación en la carretera y tomamos ese camino de tierra entre palmas que tanto nos había costado encontrar la noche anterior. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando se detuvo. Me pidió perdón. No lo había pensado bien, no podía acercarse más. Le recordé que se había comprometido a llevarme a la mitad del camino, que apenas habíamos dejado la carretera. Me respondió que no me cobraría, pero que no iba a seguir avanzando. Tenía la mirada puesta en algo al frente, en el camino. Algo que tardé un poco en distinguir. Una mujer de negro que caminaba en dirección de aquel pueblo. Estaba de espaldas a nosotros y se alejaba. Es por aquella señora que ve enfrente. Seguramente va al velorio también. No se preocupe, le dije, pero fue inútil. Venimos demasiado tarde. Se nos va a ir el sol en el camino. Me gustaría llevarte de vuelta a decirte que no entres, pero no creo que pueda convencerte si viniese de tan lejos solo para esta noche. Eso sí, si me dejas, al menos puedo contarte lo que se habla de este lugar. Bien pueden ser puros inventos de la gente, pero no pierdes nada con saberlos. Me miró como esperando una aprobación y asentí. Hace un tiempo ya, quizá 2 años, contaron que se les perdió una niña allí en el pueblo. Una primita que dormía con ella decía que una figura negra había entrado una noche por la ventana y la había sacado en brazos. Todos se pusieron como locos y la fueron a buscar en el monte. Caminaron días buscando. Todos se cansaron, menos su madre, que se alejó de todo. Se adentró en la sierra más que nadie. Seguía buscando porque cada que pensaba que era momento de regresar la escuchaba llorar a lo lejos, en los mogotes, esas montañas de piedra caliza que hay por acá. Subía uno de ellos, escalando como si fuera un animal. Arriesgaba su vida la pobre. La escuchaba en un hoyo de la montaña muy alto. Uno no está hecho para aprender a abandonar a los hijos cuando nos necesitan. Hizo una pausa y volvió a verme. Te repito que todo esto es lo que alguien de Santa Cruz, un borrachito, le contó a alguien en Pinar del Río al calor de unos tragos en una cantina a las afueras del pueblo. Antes de que se encerraran todos ahí, de que cerraran los caminos y no volvieran a salir. Pero muchos se los creen. Amigo, por eso es que ya no hay taxistas que lleguen hasta acá. Cuentan que la señora se metió en un túnel muy profundo, en lo más alto de aquel mogote, que eventualmente encontró a su niña, aunque
ya muy tarde. Cuando regresó a Santa Cruz, ya no era la misma. Regresó con algo. No llevaba a la niña sino un regalo, les dijo a todos. Un regalo para Santa Cruz. La pobre murió al poco tiempo. El borracho que lo contó una noche ya no volvió. Y de la gente de Santa Cruz ya no se supo nada. Pasa que a veces la entrada al pueblo en la carretera desaparece entre la maleza, como si la escondieran. Tiraban árboles en el camino. Ya nadie fue para allá. Algunos compañeros me contaron que ya muy de madrugada veían a algún conocido de Santa Cruz caminando por la carretera. Gente a la que conocían de toda la vida, pero ni le respondían el saludo. Se metían corriendo entre las matas en cuanto se sentían descubiertos. Me hacían falta mis pastillas. Un dolor en las sienes cada vez más intenso no me permitía concentrarme. Me había tomado mis pastillas por la mañana. No entendía de qué hablaba aquel taxista, pero me parecía más desvarío de una persona que empezaba a perder la razón por la edad que una historia real. Algo habría de cierto en aquello, claro, algún detalle, pero era obvio que el señor comenzaba a adornar aquel chisme para hacerlo más interesante. Perdí de vista a la mujer en el camino, y el taxista hizo un último intento de que volviera con él. Le respondí de nuevo que no, aunque agradecí el interés. Bajé del coche y comencé a avanzar por aquel camino. Apresuré el paso. Parecía que la noche tenía tanta prisa como yo por llegar a Santa Cruz. Unos metros adelante vi la silueta de aquella mujer. Me sorprendió. Parecía que hubiese aparecido de pronto y caminaba tan despacio que estaba a punto de alcanzarla. Le di las buenas noches como para avisarle que iba detrás y no asustarla, pero no me respondió. Como si no pudiera escucharme. Cuando estaba a punto de llegar a ella, salió del camino en un movimiento rápido, extraño, y se perdió entre las palmas. Por un momento pensé que estaba soñando, que era mi imaginación, pero la imagen fue demasiado real. No como las visiones que llegué a tener en casa, antes de que me medicaran. Me daba curiosidad saber si se encontraba bien. Pero se hacía de noche y no sabía cómo respondería a un extraño caminando detrás de ella entre aquel palmar. Así que decidí ignorarla y seguir adelante. Lo más importante era llegar antes de que oscureciera por completo. No sabía si la ceremonia que iban a realizar tenía un horario, pero no quería que se retrasara por mí, el único familiar de Rogelio. Me tranquilicé a ver el pueblito a lo lejos. Parecía que iba a tiempo, aunque noté que me esperaban impacientes. La mujer de la noche anterior me daba la bienvenida, y detrás de ella una docena de personas. No había niños ni gente joven. No me pareció extraño. Si quedaba alguno en el pueblo, seguramente preferirían ahorrarse un velorio. Yo lo haría si tuviera la oportunidad. Te estamos esperando. Todo listo, me dijo la señora tomándome del brazo y caminando a mi lado. Su contacto me incomodaba tanto como la noche anterior. Como si hubiera una fuerza que mi cuerpo rechazaba por completo. Fuimos hasta la casa de Rogelio, como si de una procesión se tratara. A medio camino me di cuenta que detrás de nosotros venía una decena de personas con velas entre las manos. En la puerta de la casa esperaba una mujer, de espaldas, cubierta de negro de los pies a la cabeza. Parecía mantener abierta la puerta. «Estamos todos», dijo la mujer sosteniéndome esta vez más fuerte del brazo derecho. Otra mano firme me apretó el izquierdo también. Era el hombre de la camioneta en ruinas que me había llevado al hotel la noche anterior. Entre los dos me tomaron con tanta fuerza que me inmovilizaron. Y antes de que pudiera preguntarles de qué se trataba todo,
La mujer de negro abrió la puerta de la casa de Rogelio. Levántate. Llegó la hora. Acepta el regalo. La voz que salió de aquella mujer no podía ser humana. Eran cientos de personas hablando a través de su boca. Se escucharon pasos, cosas caer, el estruendo de unos tropiezos. De la oscuridad emergió lentamente hacia la luz de las velas un hombre vendado por completo que, apenas, librándose de las piernas, intentaba acercarse. La mujer le quitó cada venda con cuidado para revelar ante nosotros lo que no podía ser otra cosa más que un cadáver de pie que me atravesaba con una mirada repleta de tristeza. Yo no podía hablar por más que intentaba. El miedo era más fuerte que yo. Sabía que ese hombre frente a mí era Rogelio. Todos aquí hemos dado algo a cambio de recibir el regalo. Todos hemos sacrificado la sangre para poder recibir el don que ella nos trajo de la montaña. Me dijo al oído emocionada, casi orgullosa, la mujer a mi lado. Rogelio se resistió mucho. Se escondió de nosotros por mucho tiempo. Lo encontramos muy débil en la montaña, con un hilito de vida. No le quedó más remedio que aceptar ese don que ahora todos llevamos con nosotros. Pero él no tenía nada que darle a cambio. No tenía a nadie. Y sabía que la única persona que vendrías aquí por él era tu padre. Pero tú bastarás. Tú no deberes desistir. Se lo debes. Le debes todo. Rogelio. Lo que quedaba de él. Libre de las vendas, desnudo. Olfateó como si reconociera una esencia. Como si pudiera olerme. Avanzó 2 pasos hacia mí antes de caer de rodillas y lanzar un grito. Un chillido que parecía más el de una bestia. Las 2 personas que me sostenían empezaron a reír. Empezaron a hacerlo todos. Cuando los vi de nueva cuenta fue como si lo hiciera por primera vez. Y en ese momento reconocí lo que eran. En algunos era más evidente que otros. Cadáveres de pie. Lo que me sostenían a mí, los que esperaban detrás de nosotros con velas en las manos, todos lo eran. Él pudo leerte desde que te acercabas a Santa Cruz. Tu esencia está ligada a la suya. Servirás. ¿No te da gusto? ¿No ves que tú eres la clave para que acepte el regalo de la montaña? Le debes tu sangre. Y es momento de pagar esa deuda. Rogelio se abalanzó hacia mí y yo cerré los ojos esperando sentirlo, esperando el dolor. Pero en su lugar sentí cómo tomó al hombre a mi lado. Abrí los ojos. Rogelio mordía su cuello, sacudiéndolo de un lado a otro, como hacen las bestias para matar cuanto antes a sus presas. La mujer me soltó para tratar de contenerlo, pero no lo logró. Rogelio mordió a aquella mujer en la cara, arrancando con facilidad la mitad de su rostro, y ésta lanzó un grito de dolor. El resto empezó a girar alrededor de aquella pelea como un grupo de animales temerosos de atacar, y yo corrí a través del pueblo para llegar de nuevo al camino que me había llevado hasta ahí. Escuché como algo saltaba por los techos de las casitas. Eran varios. No sé cuántos de ellos me seguían de cerca desde arriba. A lo lejos escuchaba gritos de dolor de aquella mujer. También los de varios hombres, quizás los de Rogelio. Los sonidos de bestias peleándose a la muerte. Yo no dejaba de correr. Avanzaba sabiendo que me faltaba 1,5 kilómetros de camino para llegar hasta la carretera. Avanzaba sabiendo que me iban a alcanzar, que en cualquier momento iba a sentir sus garras de nuevo sosteniéndome con fuerza y que no podía eludir. Pero en ese momento reconocí la brecha, aquella entrada por el palmar a donde se había metido a la mujer que el taxista ya habíamos visto. Algo me dijo que tendría más oportunidad de sobrevivir escondiéndome ahí,
que intentando llegar a la carretera. Sin dudarlo corrí entre el palmar. Las hojas me golpeaban la cara con fuerza, me arañaban y escuchaba chillidos a la distancia, gruñidos, voces. Se acercaban. Entre los árboles escondido debajo de ramas cuidadosamente colocadas, encontré varios coches. Aún no lo reconocí. Un taxi. Un Chevrolet de finales de los 50. El taxi con nombre de mujer que había llevado ahí desde el aeropuerto la noche anterior. El taxi de Gabriel. La cajuela estaba entreabierta. Había una manta en ella. Supuse que lo usaba el pobre para descansar entre viajes cuando trabajaba de madrugada. Me metí en la cajuela, cerrándola con fuerza. Me volví en aquella manta y recé. Aunque no era creyente, recé. A Jesús, a Buda, al universo, a cualquier deidad que me escuchara. Mis sienes punzaban. Un dolor en la cabeza se convertía en un zumbido insoportable que apenas me dejaba escuchar aquellos cadáveres vivientes que chillaban en el camino. Entre los árboles, que pasaron entre los árboles buscando desesperados. Lo único que quedaba era rezar porque no hubieran sido ellos los que escondieron aquellos coches entre los árboles. La mujer me había dicho que Rogelio me había olido apenas comencé a acercarme a Santa Cruz, que mi esencia estaba ligada a la suya. Recé también para que solo él fuera capaz de percibirla. No sé si fue el dolor en las sienes o mi cuerpo incapaz de soportar el miedo, pero en algún momento perdí el conocimiento. Luego una luz en la cara me despertó. El sol se colaba por un agujero pequeño que daba hacia el asiento del conductor. La mañana no me hizo sentir a salvo, pero sí al menos con la oportunidad de escapar de aquel lugar si llegaba a la carretera. A patadas me abrí paso por el asiento. El resto del taxi estaba lleno de sangre seca. Algunos de los coches estaban descubiertos. Aquellas bestias buscaron de cerca. Estuvieron a punto de encontrarme. Nunca había sentido los rayos en el rostro de una forma tan contundente. El sol de un día que no me tocaba vivir. Con la luz me di cuenta que no había llegado lejos. Estaba más cerca de lo que pensé de aquellas hileras de casitas que formaban Santa Cruz. Incluso, de día parecía ser parte de un sueño, mío o de mi padre. Una especie de zumbido casi eléctrico salía de ahí. Algo que me hacía saber que lo que fuera que me siguió ayer no se había ido para siempre. Que estaban ahí, escondiéndose de la luz. Sin acercarme al camino de tierra, avancé entre la vegetación y caminé hacia la carretera. No pasó ni un solo taxi, tan solo algunas camionetas de carga que no se detuvieron cuando les pedí aventón. Supuse que era normal por mi aspecto. Ahora era yo el que parecía un muerto viviente. Caminé hacia el hotel y empaqué rápidamente mis cosas. Sentía como si algo faltara dentro de mí, como si algo se hubiera quedado en Santa Cruz. Me recosté en la cama. El cansancio y aquella sensación extraña hicieron que un parpadeo para descansar se convirtiera en una profunda siesta de varias horas. Desperté cerca de las 5 de la tarde. Me quedaba dinero suficiente para pagar el hotel y pedir un taxi que me llevara lo más rápido posible, directo hacia el aeropuerto de La Habana. Tenía un mal presentimiento. Sabía que algo salido de aquel poblado vendría por mí. Quizás era el miedo, pero me convencí de que si no salía de la isla antes del atardecer, no lo haría nunca. Durante el camino cerré los ojos. Me recosté en el asiento trasero y fingí que dormía, como si pretender lo suficiente fuera a convencer a mi cuerpo de que no estaba aterrado. La cabeza de nuevo comenzaba a dolerme hasta el punto de no dejarme pensar.
Respiré cuando, aún acostado, alcancé a ver por la ventana las luces de la llegada al aeropuerto. Corrí para buscar el siguiente vuelo a México. Había asientos disponibles en uno que ya se encontraba abordando. Un fuerte zumbido me aturdió. Solo yo parecía sentirlo. Algo estaba cerca. Pagué y corrí para pasar migración y los controles de seguridad. Las puertas del avión estaban a punto de cerrarse cuando llegué. Corrí por el camino a la pista mientras una sobrecargo esperaba al final de la escalera. Su silueta delineada por la luz a sus espaldas me recordaba a la niña en la puerta de su casa en Santa Cruz. ¿Quién era? ¿Estaba a salvo? ¿Había alguien a salvo ahí? El avión estaba prácticamente vacío. Tomé mi lugar en la ventana. El zumbido de nuevo hizo que las sienes me apunzaran, y se me escapó un quejido de dolor que intenté disimular mientras la sobrecargo hacía la demostración. Algo golpeó en el avión. Un golpe pequeño. El avión continuó normal, pero noté la mirada confundida de la sobrecargo. Intentaba mirar por la ventana, pero no logré ver más que el reflejo del interior. Afuera ya estaba oscuro por completo. Ese instante, al estar listo para despegar, ese último momento en la pista en el que el piloto esperaba autorización, la autorización de la torre de control, me pareció eterno. Por fin despegamos y vi cómo dejábamos el aeropuerto a través de la ventana. Había decenas de grupitos de luces, cualquiera de esos podía ser Santa Cruz. Cualquiera de esos podría estar a punto de recibir aquel regalo de la montaña. Intenté dormir, pero la sien la sentía a reventar. La altura me había tapado los oídos por completo. El avión se sacudió. Estábamos pasando por una turbulencia. Se sacudió de nuevo. Esta vez tan fuerte que una mujer en la parte de delante lanzó un pequeño grito de terror. Las luces estaban apagadas. El piloto avisó que permaneciéramos en nuestros asientos. Por la ventana ya no se veía nada. Habíamos dejado atrás la isla. Cerré los ojos. Recliné mi asiento. Al fin podría descansar. Sin embargo, la sensación de algo ausente me invadía. ¿Era solo mi ansiedad? Toqué la bolsa interna de mi chaqueta. Algo faltaba. En algún lugar había dejado el diario de mi padre y por un momento pensé que, así como yo había encontrado Santa Cruz a través de lo que escribió, quizás algo podría también encontrar el camino de vuelta a casa.